Buenos días con todos. A continuación vamos a pasar a describir los casos tipo relacionado con la aplicación de la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, recientemente aprobada en este año, ¿no? 2018, y con el propósito de reforzar lo desarrollado en los PPTs anteriores, vamos a abordar algunos casos que va a ayudar a su mejor comprensión. El caso 1. Tenemos un tercero, que puede ser una persona natural o una institución, ¿no? Solicita a la IPRES que se le otorgue la copia de la historia clínica de un paciente o usuario de salud. ¿Qué debe hacer el responsable de la IPRES? La respuesta es la siguiente. Ante requerimiento de la información de la historia clínica, el responsable de la IPRES orientará al tercero el procedimiento a seguir para poder atender su solicitud. Ello en correspondencia con lo señalado en la normativa. Este aspecto está regulado, ¿no? Y se señala en el numeral 5.31, proceso técnico administrativo, inciso 8, confidencialidad y acceso a la historia clínica, en sus literales D, E y F. Vamos a pasar a detallar cada uno de esos literales para que ustedes puedan tener una mejor comprensión del abordaje del caso. El literal D señala, para la entrega de información a terceros, se debe contar por escrito con la autorización expresa del paciente o de su representante legal, según corresponde el caso. El documento en el cual se hace expresa la autorización por parte del paciente o usuario de salud o de su representante legal debe contener la siguiente información. Esta información, como ustedes lo van a poder apreciar, está señalada en el literal E, que describe al texto. Nombre del hospital, ¿no? En este caso la IPRES, puede tratarse también de un instituto, que debe brindar la información. Nombre de la persona o institución que solicita la información, nombre completo del paciente, DNI, dirección, propósito para el cual se requiere la información, naturaleza y la magnitud de la información, fecha de autorización, la misma que es otorgada por el paciente o su representante legal, y la firma del paciente, familiar, responsable o representante legal. Estos elementos deben estar contenidos, ¿no?, en el documento, ¿no?, que hace expresa la autorización por parte del paciente o usuario de salud o de su representante legal para poder acceder a su historia clínica, la información que está contenida en su historia clínica. Cuando el tercero alcance la IPRES por escrito la autorización expresa del paciente o usuario de salud, este podrá otorgarle la información requerida. En el literal F se señala que el formato de autorización se conserva en la historia clínica respectiva. Cuando se trata de un paciente fallecido, la autorización para acceder a la historia clínica será dada por los familiares directos, ¿no?, que puede ser el cónyuge, los hijos, los padres, hermanos, ¿no?, y en ausencia de estos, lo que la autoridad competente disponga, ¿no? Eso lo señala la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Ahora, respecto al tema de la autoridad competente, ¿no?, está referida en realidad, ¿no?, debe corresponder al Poder Judicial determinarlo, ¿no? Eso es frente a la situación en la cual se solicita información de la historia de un paciente fallecido y en la cual no tenga familiares directos. Ahora vamos a pasar a presentar un caso 2, ¿no?, en la cual se señala lo siguiente. Una IPRES pública o privada que cese sus actividades. ¿Qué debería realizar con las historias clínicas de los pacientes o usuarios de salud que recibieron la atención en los servicios de esta? La respuesta es la siguiente. Cuando una IPRES cesa sus actividades, el procedimiento a seguir está señalado en el numeral 5.3.1, proceso técnico administrativo, inciso 9, denominado propiedad de la historia clínica, en el literal C, ¿no?, de la norma técnica de salud número 139-MINSA/2018/DGAIN, norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, en concordancia con lo establecido en el artículo 26 del Decreto Supremo 013-2006-SA
que apruebe el reglamento de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. La normativa previamente detallada señala lo siguiente. Entonces vamos a empezar a describir qué es lo que la norma señala respecto a este aspecto, ¿no? Por ejemplo, en el Decreto Supremo número 013-2006-SA, en su artículo 26, denominado Entrega de historias clínicas cuando cese la actividad de un establecimiento de salud, señala: en los casos que cese la actividad de un establecimiento de salud, las historias clínicas deben ser remitidas a la respectiva institución del cual depende o, en su defecto, a la Dirección Regional de Salud o Dirección de Salud correspondiente. En la norma técnica de historias clínicas se establece el procedimiento de entrega de historias clínicas a las que se refiere el presente artículo. Entonces, una norma de mayor rango, que es un Decreto Supremo 013-2006 SA, señala este aspecto, ¿no? Hacia dónde se orientan las historias clínicas en el caso de que una IPRE cese la actividad, ¿no? Podemos ver en la práctica que los casos que se nos ha consultado han estado referidos más a IPRES de tipo público, privado, ¿no? Más que público. En el caso de tipo privado, no están dentro de la jurisdicción de una red de salud, ¿no? Entonces, estas probablemente, ¿no? Según sea su ubicación, ¿no? Van a tener que remitir las historias, ¿no? A la Dirección Regional de Salud o Dirección de Salud correspondiente, ¿no? A su ámbito de jurisdicción. ¿Qué es lo que señala la norma técnica de salud número 139-MINSA/2018 de GAIN? Norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Como ya se mencionó en el numeral 5.3.1, proceso técnico administrativo, ¿no? En el inciso 9, propiedad de la historia clínica, en su literal C, señala: en caso de cierre de una IPRES, el titular de la entidad, en coordinación con el órgano de administración de archivos, tomará la decisión sobre el destino de todas las historias clínicas, de ser el caso, de acuerdo con el marco legal vigente. El archivo central, ¿no? Para que ustedes puedan tener una mejor comprensión, es el órgano de administración de archivos. Es responsable entonces de planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades archivísticas a nivel institucional. Asimismo, está encargado de la conservación y uso de la documentación proveniente de los archivos de gestión y periféricos, sin considerar que la antigüedad sea determinante y habiendo vencido los periodos de conservación, e intervenir en la transferencia y eliminación de documentos en coordinación con el Archivo General de la Nación. Entonces, en otras palabras, este procedimiento no está regulado por las normas archivísticas, ¿no? Se sugiere, ¿no? Seguir la pauta señalada, ¿no? Por ejemplo, esta normativa que está describiendo, o sea, que se va a describir a continuación, está más referida, ¿no? Y puede ayudar o coadyuvar para el procedimiento en el caso que tengamos IPRES en el ámbito de un gobierno regional, ¿no? O en el ámbito de un gobierno local. Entonces, ¿qué señala esta directiva? Que es una directiva emitida por el Archivo General de la Nación. Esta directiva de procedimiento y de transferencia del acervo documental en el desarrollo de la transferencia de competencias sectoriales a los gobiernos regionales y locales, aprobada con resolución jefatura número 374-2008-AGN-J, y otras relacionadas, pueden ayudarnos en el procedimiento. No más es el cómo se organiza, ¿no? Todas las historias para proceder a realizar la entrega de esas historias hacia el archivo, ¿no? Que corresponde, si es una IPRES privada, ¿no? No tiene ámbito de jurisdicción de una red, lo va a hacer probablemente a la Dirección Regional de Salud, que sea en el ámbito de su competencia, ¿no? Que esté dentro de su jurisdicción. También tenemos que se menciona, dice asimismo, las coordinaciones a realizarse respecto al tema de archivos deben ser ejecutadas a través del responsable de archivo de historias clínicas o del responsable que haga sus veces por corresponder a un procedimiento archivístico, ¿no? Entonces, las historias, como decimos, están bajo la custodia del responsable de archivo de historia clínica, entonces tienen que hacerse las coordinaciones a través
de esta persona que está a cargo de las mismas, ¿no? Vamos a pasar a mencionar otro caso también que es frecuente, ¿no? En el caso 3 tenemos, ¿no? Dice, un policía en actividad solicita a la IPRES la copia de la historia clínica de un usuario de salud o paciente de estas, haciendo referencia que probablemente este se encuentre vinculado en un asesinato, ¿no? Que se viene investigando de oficio. Cabe mencionar que la IPRES no brindó atención a la persona asesinada en ningún momento, que debe ser responsable de la IPRES, ¿no? En referencia al caso, es fundamental señalar lo especificado en el literal H del inciso 4, custodia y conservación de la historia clínica del numeral 5.3.1, proceso técnico administrativo de la norma técnica de salud número 139, MINSA/2018/DGAI, norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, que el texto describe, ¿no? A solicitud del usuario o a petición de la autoridad judicial o ministerio público, se entrega copia autenticada de la totalidad o parte de la historia clínica dentro de un plazo máximo de 5 días, ¿no? En caso extremo que el Poder Judicial exija la historia clínica original y el responsable del área de registros médicos será el encargado de su custodia, así como de generar una copia ferateada como cargo de lo solicitado previa autorización del responsable de la IPRES. En referencia al caso 3, el responsable de la IPRES debe orientar a la autoridad policial el procedimiento a seguir para acceder a la información contenida en la historia clínica de la persona supuestamente involucrada en el asesinato en investigación. Este procedimiento está señalado en el numeral 5.3.1, proceso técnico administrativo, inciso 8, confidencialidad y acceso a la historia clínica, literales D, E y F, que el texto detalla lo siguiente. Literal D. Para la entrega de información a terceros se debe contar por escrito con la autorización expresa del paciente o de su representante legal según corresponde el caso. El documento en el cual se expresa la autorización por parte del paciente, usuario de salud o de su representante legal debe contener la siguiente información, la misma que se señala en el literal E, ¿no? Ya lo dijimos anteriormente en el primer caso, ¿no? ¿Qué contiene ese documento? Nombre del hospital que debe brindar la información, nombre de la persona o institución que solicita la información, nombre completo del paciente, DNI, dirección, propósito para el cual se requiere la información, naturaleza y la magnitud de la información, fecha de autorización, la misma que es otorgada por el paciente o representante legal, y firma del paciente, familiar, responsable o representante legal. Cuando el tercero alcance la IPRES por escrito la autorización expresa del paciente o usuario de salud, se otorgará la información requerida. En el literal F se señala que el formato de autorización se conserva en la historia clínica respectiva, entre otros aspectos. Cabe señalar que la función de investigación de la Policía Nacional estará sujeta a la conducción del fiscal, según lo señalado en el Código Procesal Penal número 3 del artículo 65, la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal, ¿no? Que el texto describe. Cuando el fiscal ordene la intervención policial, entre otras indicaciones, precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deberán reunir los actos de investigación para garantizar su validez. La función de investigación de la Policía Nacional estará sujeta a la conducción del fiscal. Ante la supuesta situación, ¿no? que la autoridad policial, por orden del fiscal, deba reunir evidencias relacionadas a la investigación y entre ellas, ¿no? se encuentre en tener que acceder a la información contenida en la historia clínica de la persona o personas involucradas en la investigación del supuesto asesinato, el responsable de la IPRES deberá alcanzar la información requerida según lo señalado en el literal H del numeral 4, custodia y conservación de la historia clínica, que al texto se describe. A solicitud del usuario o a petición de la autoridad judicial o del Ministerio Público se entregará copia autenticada de la totalidad o parte de la historia clínica dentro de un plazo máximo de 5 días, ¿no? Ya, entonces pasamos al caso número 4, donde indica, ¿no? Un profesional médico cirujano se encuentra desarrollando actividades en un hospital nacional en el marco del programa curricular de su formación de segunda especialización y brinda la atención a una persona. Esta atención es registrada en el formato de atención correspondiente de su historia clínica y refrendada solo por el profesional que brindó la atención. ¿El procedimiento realizado es correcto? Vamos a analizar este caso. La respuesta es la siguiente.
El procedimiento realizado no es correcto, puesto que según el literal D del inciso 1, elaboración y registro del numeral 5.3.2, proceso técnico asistencial de la norma técnica de salud número 139-MINSA/2018 de GAI, norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, ¿no?, aprobada mediante resolución ministerial 214, la atención brindada por un profesional médico cirujano que se encuentra realizando residentado médico de segunda especialización se realizará bajo la tutela del profesional tutor de segunda especialización y de quien asume la responsabilidad de atención al paciente o usuario de salud u otro médico asistente responsable de la atención en el caso que el profesional tutor no se encuentre disponible en el momento. Entonces hay que tener cuidado, ¿no?, para poder garantizar el cumplimiento de lo señalado en la normativa. Para el caso que hicimos mención, acá solamente la atención ha sido refrendada por el residente, ¿no? Por eso está señalando este literal por quién tiene que ser refrendada la atención brindada, toda vez que este médico cirujano, si ha brindado una atención correspondiente a su especialidad de formación, no lo podría hacer de manera directa, porque no está autorizado a brindar una atención de especialidad, ¿no? Esta persona está en proceso de formación. Entonces, ¿quién es el responsable del paciente? O sea, en este caso, ¿quién es el profesional médico que está a cargo del paciente? ¿No? Esa persona es la que tiene que asumir la responsabilidad de la atención del paciente, ¿no? Y en ausencia de algún médico asistente, ¿no? Puede ser el profesional tutor de también, ¿no? El tutor del personal que está desarrollando su residentado médico. Vamos al caso número 5, ¿no?, en la cual señala un profesional de la salud al término de la atención en el consultorio recoge 16 historias clínicas de los pacientes a las cuales brindó la atención del día y la entrega al personal de salud, que es un técnico de enfermería autorizado, ¿no?, para participar de este proceso, ¿no?, para devolver las mismas, o sea, las historias clínicas, al responsable de archivo de historias clínicas de la IPRES. En el momento de la entrega de las historias clínicas al responsable de archivo de historias clínicas, esta persona contabiliza las historias clínicas y solo recepciona 15 historias clínicas. En la verificación con el reporte de salida de las historias, identifica que falta una historia clínica. ¿Qué debe hacer, ¿no?, respecto a la pérdida de una historia clínica? En este caso, ¿quién? ¿Qué debe hacer la persona de archivo que está recepcionando las 15 historias? ¿Qué debería hacer? La respuesta es la siguiente. Según el numeral 4.3 del archivo de las historias clínicas, sus incisos 4.3.5 de disposiciones generales de la norma técnica número 139 MINSA/2018/ de GAI en norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, aprobada con resolución ministerial 214-2018, MINSA señala que cuando se identifique la ausencia o se reporte el extravío de una historia clínica, el responsable del archivo de historias clínicas o el órgano de administración de archivos pone inmediatamente en conocimiento a la dirección o jefatura de la IPRES en referencia a la pérdida para el deslinde de responsabilidades y para las acciones legales y administrativas pertinentes según los procedimientos administrativos que correspondan. En estos casos, si él o los usuarios de salud solicitan los servicios de salud en las IPRES, el responsable de admisión activará la historia clínica con los formatos de atención en referencia a las nuevas atenciones de salud solicitadas que permitan realizar el registro de las prestaciones a recibir, manteniendo el número de historia clínica con el cual se inició su apertura. Este es otro aspecto importante. Ningún usuario de salud o paciente puede ser limitado en ofertarle una prestación, una IPRES, simplemente por el hecho de que su historia clínica está reportada como extraviada, ¿no? Lo que se hace inmediatamente es activar esta historia, porque el número de la historia está registrado en el sistema, e incorporar, ¿no?, el formato de la atención que está solicitando en ese momento el usuario de salud, ¿no? Y paralelamente, pues, el responsable de archivo de historias clínicas realizará
lo señalado pues en el numeral 4.3, ¿no? Inciso 4.3.5, ¿no? De la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, ¿no? Que ya se ha descrito previamente. En la forma como se debe dar respuesta a la atención, en ese caso del paciente, aun cuando la historia no se encuentre en los archivos. Otro casito más que vamos a abordar es el caso número 6, en la cual señala una IPRES pública, privada o mixta respecto a la norma técnica de gestión de la historia clínica, ¿qué debía hacer? ¿No? ¿Qué debería hacer al iniciar el año fiscal? Bueno, entonces aquí se refuerza, ¿no? Algunos aspectos que corresponde hacer a partir justamente de la aprobación de este nuevo marco normativo, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Porque no olvidemos que el ámbito de aplicación de esta norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica aplica de manera obligatoria a todos los establecimientos de salud públicos, privados y mixtos, y en lo que corresponda a los servicios médicos de apoyo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Entre estos tenemos acciones orientadas a la planificación y programación de actividades, ¿no? Las IPRES públicas, privadas o mixtas deberán implementar acciones orientadas a la implementación de la norma técnica de salud número 139-MINSA/2018/de norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. En el caso de la IPRES, de IPRES públicas del primer nivel de atención, deberá coordinar con la red de salud de su jurisdicción la incorporación en el plan operativo institucional de esta, las acciones programadas por la IPRES para el año fiscal correspondiente. Asimismo, cada red de salud a nivel regional coordinará con el equipo de la DIRESA-GERESA para la articulación de acciones a realizar, las mismas que estarán formalizadas en el plan operativo institucional de la DIRESA o GERESA, y en el caso de IPRES del segundo y tercer nivel de atención del ámbito de regiones, igualmente se articularán con este POI de la DIRESA o GERESA respectiva, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que la, la obligatoriedad, ¿no? Para programar, ¿no? Planificar adecuadamente un plan anual, las acciones orientadas, ¿no? Que van a facilitar la implementación y aplicación de la norma técnica de salud. Como ustedes verán, a través del comité, ¿no? Del Comité Institucional de Historias Clínicas, ¿no? Que tenemos según la normativa que deben estar conformadas de forma obligatoria en el segundo y en todas las cifras del segundo y tercer nivel de atención, y en el caso del primer nivel de atención a nivel de red de salud, ¿no? Y a nivel de DIRESA, GERESA o DIRIS, ¿no? Entonces, estas tienen que articular sus acciones para garantizar la aplicación correcta de la normativa en todo su ámbito. En el caso de la DIRIS del ámbito de Lima Metropolitana, el plan operativo institucional de la misma contendrá las acciones a realizarse de forma articulada con las CIPRES del primero, segundo y tercer nivel de atención. Las CIPRES privadas de regiones y del ámbito de Lima Metropolitana presentarán de manera individual a la DIRESA, GERESA, DIRIS del ámbito de su jurisdicción el plan de implementación de la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Entonces, es obligatorio también para las CIPRES privadas poder presentar a la autoridad sanitaria de su ámbito, ¿no? Su plan de trabajo para la aplicación de la normativa. Otro tipo de acciones que deben estar contenidas en este plan son aquellas orientadas a la difusión y capacitación, ¿no? Las CIPRES públicas, privadas y mixtas del primero, segundo y tercer nivel de atención realizarán las acciones orientadas a la difusión de la presente norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, las mismas que tendrán como público objetivo el personal de su IPRES. Programará también actividades de capacitación al personal encargado de la implementación de la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, como por ejemplo son los integrantes del equipo de gestión de la IPRES, el Comité Institucional de Historias Clínicas, el personal de archivo de historias clínicas, el personal de admisión, entre otros, ¿no? Que van a coadyuvar a la aplicación e implementación de la normativa. También tenemos un conjunto de acciones orientadas al monitoreo, a la supervisión y evaluación. El equipo de gestión de la IPRES programará acciones orientadas al monitoreo, a la supervisión y evaluación del cumplimiento o aplicabilidad de la presente norma técnica de salud, la misma que trabajará de manera coordinada con el Comité Institucional de Historias Clínicas, ¿no? Quienes por función tienen a su cargo el vigilar el cumplimiento e implementación de la presente norma técnica de salud. Entonces está bien claro, ¿no? Cómo debe realizarse, programarse
un conjunto de acciones que garanticen el cumplimiento de la normativa. Y ahí tenemos otro caso más, que es el caso número 7, creo que es el último, ¿no? En la cual menciona una IPRES desde el inicio de sus actividades tiene una gran cantidad de historias clínicas manuscritas en el archivo, las cuales no han sido programadas para su eliminación, según corresponde el caso, ¿no? ¿Qué deberá hacer el responsable de la IPRES en coordinación con el Comité Institucional de Historias Clínicas? La respuesta es la siguiente. El responsable de la IPRES, en coordinación con el Comité Institucional de Historias Clínicas y el Comité Evaluador de Documentos, analizarán la situación de los archivos de historias clínicas y, según corresponde a la situación del mismo, iniciarán el proceso indicado en disposiciones específicas, numeral 5.3, Administración y Gestión de las Historias Clínicas, numeral 5.3.1, Proceso Técnico Administrativo, inciso 7, Eliminación de historias clínicas de la norma técnica de salud 139 MINS/2018 de GAIN, norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, ¿no? Ahí está señalado claramente cuál es el procedimiento a seguir, ¿no? Por eso que es importante, ¿no? Contar, pues, con nuestro plan, ¿no? El de archivo, ¿no? Hace su plancito de cuántas historias nuevas se aperturan, de cuántas historias van a mantener o conservar y de cuántas historias probablemente estén como candidatas para poder proponer su eliminación parcial, ¿no? Entonces, todos estos aspectos están regulados en la norma técnica, ¿no? Y en otras normativas que la AGN también ha generado, porque es la instancia, el órgano rector en el tema de archivos en el sistema público. Entonces, siempre hacemos alusión a ellas porque la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica ha tenido en cuenta, ¿no? Para este proceso de actualización, a trabajar coordinadamente con la AGN, ¿no? Y por eso es que varias de las normativas de la AGN están contenidas en esta norma técnica de salud. Este ejercicio de la presentación de los casos tiene un propósito de facilitar la comprensión y la aplicación de la normativa en el ejercicio, ¿no? De las funciones que van desarrollando, pues, los comités institucionales de historias clínicas, ¿no? Y de acuerdo a los casos que se van presentando a nivel de cada IPRES, ¿no? Iremos señalando o recogiendo algunos otros casos más que van a facilitar a su comprensión y accionar de manera efectiva. Muchas gracias y estaremos posteriormente en algún otro espacio abordando otros casos más.